Pues qué duda cabe, aparte de lo que fue el movimiento del 15M, que en la Comunidad Valenciana y en Valencia ciudad hacía falta un cambio. Sí, porque eran 24 años de gobierno del PP y al final ciertas situaciones y conductas repetitivas, más allá, que ya de por sí ya es un elemento diferenciador y ya importantísimo a la hora de decidir los valencianos si alguien debería estar continuando o no, que fuera corrupción, más allá incluso de la corrupción, es el hecho que estar tantos años en el mismo sitio genera unos vicios que la sociedad en sí misma ya pues considera intolerables. Entonces en España se hizo un movimiento de revolución, en este caso de protesta. En Valencia, la Comunidad Valenciana, también se hizo eco, además específicamente también hubo nuestra propia primavera, y al final un cambio se reclamaba. Ahora, si tú me preguntas, a la hora de decir, obviamente los ciudadanos son soberanos, pero pasamos del PP a un gobierno tripartito. Nosotros, en este caso, Ciudadanos, se presentaba en Valencia, en la Comunidad Valenciana, pues con unas expectativas que creo que cumplimos, también es verdad, sin una historia detrás, pero hubo un cambio y lo que creo que la sociedad reclamaba. Ahora, luego el color del cambio y los encajes del cambio, ya yo tengo mi opinión, ¿no? Podría haber sido un cambio más moderado, más intermedio, más de centro, que quizá pasar de un PP a un tripartito donde para mantener a Chimo Puig en las Cortes y mantener a Ribó en Valencia se hacen encajes de bolillos entre Podemos, entre el Partido Socialista, que no deja de ser una unión, cuando menos a mi manera de ver, incómoda para ellos, aunque no lo quieran admitir, aunque luego el tiempo dirá y cuando quede un año se verán las diferencias, y Compromís. Al final se ha hecho un tripartito, como se hizo en su día en Cataluña con el Partido Socialista y los independentistas, pues aquí se ha hecho un tripartito entre Podemos, que es la parte populista, y la parte de Compromís, que también es populista y es nacionalista. Y esa es mi opinión. Es decir, hacía falta un cambio, sí. ¿El cambio ha sido otro extremo sin pasar por el medio? Pues también. Sí, yo creo que en esa demanda de cambio estamos todos los partidos, unos con más historia, otros con menos historia. Es decir, yo cuando califico entre nueva política y vieja política, tengo muy claro que para mí vieja política es Partido Socialista, Partido Popular, son el exponente del bipartidismo con todo lo que conlleva, con todos los vicios del bipartidismo que conlleva, y al final también Compromís, porque ya llevaba su historia en Valencia y la Comunidad Valenciana, y los nuevos partidos que entramos en juego eran Podemos y Ciudadanos, y cada uno pues tuvo su protagonismo y cumplió su objetivo, que era, en nuestro caso, el de Ciudadanos, posicionarnos, ubicarnos por primera vez de manera ya seria en la Comunidad Valenciana y en la ciudad, y en eso estamos. Nuestra situación ahora mismo es de segundo partido de la oposición, haciendo oposición, en este caso, en el grupo oposición, pues es el PP por una parte, nosotros por otra parte, y el tripartito. Es decir, ahora mismo hay un juego de cinco partidos que hasta ahora no se había dado en el Ayuntamiento de Valencia, tan amalgama de partidos diferentes, y eso implica, esa diversidad pues implica pues por lo menos que las cosas se tengan que hacer por parte del equipo de gobierno, teóricamente en equipo, y por parte de la oposición pues desempeñar nuestro papel de oposición y de fiscalización del equipo de gobierno. Y esos movimientos, como tú dices, ¿se pueden asociar a un cambio? Pues al cambio que demandaba la sociedad. Nuestro papel, hubiera habido demanda de cambio, no, nosotros hubiéramos estado presentes. Es decir, no creo que sea vinculante. Simplemente los acontecimientos dieron aquí pues un poco de, pues aquí se generó pues la misma, insisto, la misma o parecida protestas que se dieron en España, pero el hecho de que desapareciese Ciudadanos ya estaba. Ahora lo que pasa es que coge fuerza en estas elecciones. En el plano temporal actual sí que encontramos todavía reminiscencias importantes de la crisis. Es decir, si a Narciso, le preguntas por qué estás en política, por hacerte un punto y seguido y luego enganchar con el tema de los colectivos, yo me meto en política en 2014, fíjate, es decir, porque después de ver unos años de sufrir en primera persona y también con personas de mi entorno y con personas del entorno de mi entorno, todo este tema que al final origina protestas y demás, yo tenía dos maneras de hacer las cosas. Una, ser uno más que protestaba, o intentar cambiar las cosas. Y yo opto por intentar cambiar las cosas. Y me implico por primera vez en mi vida, que nunca había tenido ningún contacto antes con la política en esto, pues desde el partido que más se asemejaba a mi manera de ver el mundo y a mis valores y principios, intentar cambiar las cosas. De esa época en la cual a mí me generaba un germen de cambio
Y entonces engancha mucho esta pregunta, engancha con todo lo que me has preguntado antes a mi persona, ese germen de cambio no me lo engancha el 15M propiamente dicho, pero sí me lo engancha toda la situación que se produce a mi alrededor por lo menos a un ecosistema mío cercano o relativamente cercano, donde todo el mundo hablábamos de lo mismo pero nadie hacía nada, ¿no? Pues lo mismo he vivido estos últimos años desde 2015 y ahora vamos al plano temporal actual de 2015 a 2018, donde nosotros efectivamente nos hemos encontrado con colectivos de ámbitos muy dispares, como pueden ser pues las personas afectadas por la hipoteca, a la cual hemos recibido aquí, hemos tenido la oportunidad también de hablar cuando yo soy la sede de Ciudadanos. Hemos estado con colectivos que tienen que ver también con problemas de la juventud, problemas de oportunidades laborales. El paro juvenil es un problema. Ahora mismo en la Comunidad Valenciana y en Valencia tenemos más paro juvenil que en Grecia. Entonces han estado con nosotros, sobre todo con nuestro portavoz Fernando Giner, que es quien lleva los temas de educación del grupo, de juventud del grupo. Han venido también colectivos, hemos estado en contacto con colectivos de personas mayores, también preocupadas por un poco el papel de la persona mayor, porque ya vamos hacia una cuarta edad, donde la gente vivimos más y donde ahora mismo pues hay dos problemas, uno es las pensiones, otro es un poco el arraigo y el cuidado con la familia, y el tercero es el futuro de las propias personas que ya van teniendo una edad. Hemos tenido contacto con colectivos muy transversales, de vecinales y de otros ámbitos de la ciudad que tienen que ver con problemas en el propio barrio. Por ejemplo, la asociación de Benicalap, ellos mismos en el propio barrio están haciendo de banco alimentos. Eso implica que en el barrio de Benicalap hay un problema social de fondo. Es decir, sí que existen una serie de colectivos las cuales pues no dejan de ser una evidencia de que existen reminiscencias todavía de la crisis. Es decir, que haya más empleo, pues igual en cifras absolutas no te voy a discutir si hay más empleo en España, si hay unos datos de empleo. Ahora, lo que está claro que en el día a día de estar con la gente, al final el empleo es uno de los pilares fundamentales de una sociedad. El hecho de que las personas puedan desarrollar una profesión, puedan trabajar, puedan obtener, en este caso, dinero para obtener bienes y servicios, al final es un círculo que tiene que funcionar, y lo que está claro que la gente no está bien todavía. Y se nota cada vez que hablas con los colectivos diferentes, se nota que siempre aparece un problema social, un problema de trasfondo de unos colectivos o personas que lo están pasando mal. Es decir, al final pues hay evidencias de que esto todavía no se ha solucionado, y entonces los partidos políticos, sea el ámbito municipal o sean otros ámbitos, tenemos que ir velando para que las cosas que la gente viva mejor. Es decir, al final la clave de los partidos políticos y de los políticos y de las instituciones, tanto municipal como autonómica, etcétera, es que los ciudadanos tengan la vida más, en este caso, más fácil, hacer la vida más cómoda y más económica, y no lo contrario, ¿no? Y por eso estamos, creo que todos. No, a ver, lo primero, cuando hablamos de movimientos sociales que reivindican cosas para barrios, para colectivos, etcétera, yo creo que lo primero que habría que quitarse es el cliché de que están ligados a un color. Venimos de una España ya de muchísimos años de rojos y azules, como se suele decir vulgarmente hablando. Yo creo que al final es todo más transversal, es decir, movimientos como afectados por la hipoteca se reúnen y entablan conversaciones con todo el mundo. Luego habrán temas que estamos de acuerdo, y hay temas en los cuales tienen matices, o vemos que hay matices, y se pueden hablar y entendemos. Y la clave está que tanto las personas afectadas o los colectivos afectados por algo sean capaces de transmitir un mensaje transversal, como que los partidos que estamos seamos capaces también de empatizar y entender el problema, y luego hacer los matices que haya que hacer. Y luego, igual que con respecto a Sálveme el Cabañal, pues hemos estado muchísimas veces ya con ellos, y nosotros Ciudadanos fuimos firmantes del manifiesto del Cabañal. Por lo tanto, abogábamos mucho más por la permeabilización del barrio desde el punto de vista, y lo que era un rescate de todos los puntos de vista del barrio para tener un barrio de futuro, que por pasar con la excavadora, con el bulldozer y hacer una gran avenida. Eso no solucionaba los problemas que tiene el Cabañal de convivencia, los problemas que tiene el Cabañal en este caso de rehabilitación urbanística, los problemas que tiene también de rehabilitación comercial, y también de ser un eje fundamental que entronca la ciudad con el mar. Entonces todos esos aspectos de rehabilitación social del barrio, nosotros los firmamos. Entonces, ya ves, estábamos en un espectro común: Ciudadanos, Valencia en Comú, Compromís y PSPV.
que al final se trata de tener transversalidad, de entender a los colectivos, que los colectivos se entiendan también con los partidos, y cada uno desde sus matices o de sus ámbitos enriquecer las acciones y el debate, de tal manera que podamos ayudar cada uno ya digo, dentro de sus matices, ayudar en resolver los problemas de los colectivos. Sobre todo la clave es el estar y servir, y la empatía, ¿no? Entender los problemas y estar para servir. Si eso lo tienes claro, cualquier partido o cualquier ámbito es capaz de poder, pues, ser motor de cambio de algo. Y esa es la clave, ¿no? Y sobre el tema de la educación, es decir, Ciudadanos siempre se ha posicionado como un partido que aboga por una educación universal, una educación en este caso pública, de calidad y de garantías, y en ese aspecto donde el ámbito de la pública por cantidad de servicios no pueda llegar, entendemos la concertada como un mecanismo también para poder llegar a esa universalidad de la educación, siempre y cuando los parámetros de calidad de esa educación concertada sean igual, como poco, o mejores que la pública. Porque si al final, porque no llegas, estás pues teniendo una alternativa que es peor, pues no. Porque siguen habiendo clichés de la vieja política. Antes te he dicho que si vamos al ámbito de aquí, de la Comunidad Valenciana, para mí vieja política ya es PSPV o PSOE y PP, porque han sido siempre. Es decir, yo no sé tú, pero ya voy para 47 y desde los 18 me he criado en una sociedad bicolor. Entonces lo que hay que acostumbrarse a que la sociedad no es bicolor, no vemos todo de dos perspectivas. Y Compromís ya tiene un historial aquí para que vaya cogiendo hábitos y clichés de vieja política. O sea, si tú hablas de Ciudadanos y también dentro de su ámbito, pero tampoco voy a hablar excesivamente de ellos, de Podemos, al final somos partidos que hemos entrado en este espectro de manera relativamente reciente. Y en ese ámbito de convivencia reciente hay nuevas fórmulas de hacer política, nuevas formas, es decir, es poder llegar a acuerdos. Yo ahora te voy a recordar que Ciudadanos, nada más en un momento ahora que está de moda el tema, con 200 propuestas debatidas una a una y habladas una a uno, fuimos capaces de por lo menos intentar la investidura de Pedro Sánchez, que ahora es presidente. Y te recuerdo que después, con el mismo sentido común y la misma coherencia, pudimos pactar 200 propuestas muy parecidas o en unos ámbitos dentro de lo que es las particulares de cada partido, pero también para promover una estabilidad en España y una investidura del PP. O sea que en los mismos 8 o 10 meses, no quiero tampoco dar un dato que no sea cierto, pero más o menos 8 o 10 meses fuimos capaces de llegar a acuerdos con dos fuerzas políticas. Es decir, si todo el mundo se subroga esa capacidad de poder llegar a acuerdos, de poder mirar el bien de los ciudadanos, el bien de los colectivos, el bien de las personas por delante de las propias ideologías, ya no caben clichés como que estos son buenos y estos son malos. Es decir, usted sirve para poder llegar a acuerdos y sirve para permitir gobernabilidad, estabilidad, poder hacer que una comunidad autónoma sea cada vez más rica o una ciudad provea una vida más fácil, más cómoda, más económica a sus ciudadanos. Usted se enmarca en los clichés del bipartidismo de la vieja política, donde no sale y usted señala a los de enfrente como malos y yo como buenos, y tengo un programa el cual tengo que cumplir sí o sí, moleste a muchas personas o no moleste a muchas personas, pero ese programa no ha gozado de un consenso previo, etcétera, etcétera, etcétera. Volvemos a lo de siempre. Es decir, programas consensuados, programas con capacidad para poder luego llegar a acuerdos de gobierno, capacidad luego para, una vez están esos acuerdos de gobierno, ser plasmados en políticas buenas para los ciudadanos. Y para eso no hay colores, y el que tache de buenos o malos ya se está definiendo. El que tache de que alguien es bueno o malo porque no es de mi color o de mi sabor, yo digo que en este momento se está definiendo. Se está definiendo que no son alguien o alguienes capaces de llegar a acuerdos en ningún ámbito. Se llamen quien se llamen y tengan el color que tengan. Y eso, entonces, si en esa clasificación de buenos y malos ponen a ciudadanos en un rango, el problema no lo tiene Ciudadanos, lo tiene quien hace eso sin tener capacidad para poder dialogar. Han tenido una propuesta de unos 20 y tantos puntos sobre la mesa, me acuerdo yo. Si te digo 20 y tantos pueden ser 10 y muchos, pero una propuesta amplia, pues igual hemos estado de acuerdo en el 80% de la propuesta. Y en aquellos puntos en los cuales había pues un estudio por parte del Constitucional o una ley autonómica que habría que primero que ver, como el plan de la vivienda que estaba sustentado en una ley autonómica que ahora mismo estaba en revisión,
o en aquellos puntos que tenían que ver con el derecho a la propiedad de primeras o segundas, sobre todo de segundas propiedades y tal, ahí simplemente hemos hecho constar nuestro matiz. Es decir, nosotros si te llega un colectivo no le decimos que todo que sí y luego votamos no. Nuestra manera de funcionar, por lo menos la que yo te puedo garantizar que es el Ayuntamiento de Valencia, es recibir al colectivo, analizar la reclamación y puesta sobre la mesa, pues oye, en aquellos puntos donde no existe coincidencia, contrastarlos y decir, oye, pues, o contrastar con tu visión. Y eso no implica, hace no mucho, la plataforma, en este caso antidesahucios, estuvo con nosotros en la puerta de la sede de Ciudadanos. Subimos y estuvimos hablando y recibiendo a la gente, escuchándola, a ver cuáles eran los problemas y por supuesto en aquellas cosas que implican un compromiso de trasladar o comentar un tema o simplemente dar respuesta inmediata, pues ahí estamos. Otra cosa es que ante una reclamación determinada de muchos puntos, la cual hay que llevar al pleno a someter a votación, pues seamos capaces de explicar de que en muchos puntos estamos de acuerdo y en los cuales no estamos de acuerdo, y eso no implica términos de blanco o negro, como la pregunta que me has hecho. Es decir, podremos discrepar de algunos puntos, pero creemos que la finalidad o ciertos fines, pues hombre, son justos. Las personas que lo sufren, la verdad que hemos venido de te lo he dicho antes porque estoy en política, hemos venido de una época muy jodida, muy complicada para los españoles, para los valencianos, donde efectivamente de esas épocas vienen daños colaterales y todavía los vemos y empatizamos, nos solidarizamos con ellos, y eso no quita que luego mecanismos de solución a los mismos estemos de acuerdo o no. Es que no vamos a estar de acuerdo en todos los mecanismos de solución a algo, y por eso, si en algún punto no estamos de acuerdo con algún colectivo, llámese el que sea, por generalizar, a mí que luego se nos cataloguen de mejores o peores o tal, pues no me parece justo. Me parece justo que se valore el ser atendidos, el ser escuchados, el entender el problema, el concepto y el contacto humano, la interrelación que pueda haber, luego el sostenimiento del tiempo de esa interrelación, el poder estar atentos y encima del problema o de las soluciones al problema, y el ser capaces de proponer soluciones que pueden ser iguales o pueden divergir en algo o complementarias, o incluso en un momento dado divergir. Por eso el catalogar el que están enfadados con alguien, están tal, pues yo son cosas que todavía me cuesta acostumbrarme, porque muchas veces el no coincidir al 100% en algo no significa que, o sea, si la reacción de alguien o de algún colectivo es estar enfadados con alguien porque no son capaces de algo, pues igual en ese juego de matices nos enriquecemos todos. O sea, habían algunas propuestas que estaban un poco rozando con el tema del derecho a la propiedad de otras personas, y ahí entonces tuvimos nuestros matices. Simplemente en aquellos aspectos, estoy hablando cabeza, ya hace ya un tiempo, pero en aspectos que tienen que ver un poquito más con el alcance del derecho a la propiedad y matices del derecho a la propiedad, ¿vale? Es decir, más allá de que tanto las reivindicaciones por el derecho a estar, porque aparte hay que distinguir, es decir, al final luego están las connotaciones ahora de la ocupación, legítimo y ilegítimo, es decir, al final no sé, entiendo que alguien que en un momento dado tiene una familia detrás y tiene un problema económico insalvable, le da una patada a una puerta. Es decir, ya no estamos hablando de que es distinta a una ocupación de otro tipo, ideológica, ilegal, que luego la ocupas para subarrendar. No, es alguien que está súper jodido, y ahora ya te hablo en términos coloquiales, que le da una patada a una puerta porque tiene dos niños detrás y en vivir bajo un puente o una casa. Es decir, eso es una situación que existe. Ante esa situación lo que hay que actuar no es con mecanismos coactivos. Yo creo que hay que ver la situación de esa familia, individualizar el problema, poner en marcha los mecanismos sociales que tiene la administración tanto local como la administración en este caso regional, como incluso la nacional, dependerá un poco el ámbito del tema, y a partir de ahí ayudar a esa familia. Y una vez esa familia tiene esa ayuda o esa línea por lo menos de coordinación con la administración, de que esas personas existen y por lo tanto tienen un problema y la administración pues debe encauzar ese problema, pues entonces buscar una alternativa que pasa también por preservar los derechos de propiedad de esas personas. Pues esa casa pertenece a un segundo, si ese segundo la tiene esperando que un hijo, por ejemplo, se tiene que casar, se ponga a vivir ahí, es una cosa. Si esa propiedad está en un banco que ha expropiado no sé cuántas viviendas, también es otro ámbito. Que Compromís utilizase
Y has hablado de Compromís, podríamos utilizar hablar de otros partidos que también han podido hacer lo mismo. Pues siglas o problemas de unos colectivos y hacer bandera de ellos, pues hombre, cada uno sabe lo que hace y cómo lo hace. A partir de ahí, evidentemente, el gobierno del cambio, el gobierno que está con las personas, muchas veces ha dejado abandonar a las personas. Si vamos a la política, por ejemplo, de vivienda social, pues si estamos hablando de 20.000 demandantes, más o menos de 20.000 demandantes, vamos a poner una cifra redonda, el hecho de que haya un stock de vivienda social de 600 viviendas y que en un momento dado en la web municipal no hubiese ningún stock de vivienda, dice que a las personas demandantes de vivienda social las están dejando tiradas y por lo tanto será normal que hayan protestas. Si en el tema de la educación universal, de la conciliación familiar, sobre todo para aquellas personas con niños pequeños, el tripartito solo se va al modelo de las pocas escuelas públicas que pueda haber, pero no tiene en cuenta las necesidades del cheque de las personas, hay un segmento poblacional importante que pueden ser las personas de manera universal y también las personas que tienen más problemas también de ámbito económico y que tienen necesidades sociales que también se pueden ver desprotegidas. Entonces ya tienes otro colectivo de personas las cuales no están viendo sus expectativas cubiertas. Si tras 3 años en el Cabañal, desde que se firma el manifiesto en 2015, los propios vecinos, llega Joan Ribó y Ximo Puig, y gracias a que se tienen que poner muy serios y enfadarse, hay una pequeña reacción al día siguiente, pero una pequeña reacción que simplemente es de cada galería, y pasan otros 8 o 9 meses después de aquella pequeña reacción, al día siguiente parecía que querían hacer muchas cosas, llegan los fondos europeos, llegan los fondos confianza, y al final no es un tema de dinero sino de voluntad política y de saber hacer las cosas, y te pasa ese tiempo y llega ahora mismo, y ayer o antes de ayer dice el tripartito que no van a poder llegar a acabar los proyectos confianza y el dinero de la Generalitat está en peligro por cuanto van a tener que acordar uno a uno los proyectos para que no se les pase en este caso el dinero, que el plazo ya asumen que se les ha pasado. Es que hay un problema de gestión, aunque se quieren hacer las cosas, es que son dos problemas. Hay problemas de voluntad política y luego hay problemas de gestión, que colectivos de personas con discapacidad, en este caso con altos niveles de discapacidad en cuanto a lo físico, se reúnan también con la dirección de MT para que se mejore la línea 96 especial que tienen puerta a puerta, y que tras varios intentos no haya ningún atisbo de solución, se presenten mociones o se hagan preguntas y nos digan que todo va de maravilla, cuando las propias personas con discapacidad se están quejando de que tienen menos servicios, en este caso discontinuos, que tienen problemas incluso con la seguridad de los autobuses y que no se les coge el teléfono, que ahora mismo con respecto a antes que se les atiende menos llamadas y que la empresa tampoco se da posibilidades de atender por WhatsApp o atender por correo electrónico. Cuando estamos en el siglo XXI es señal de que es otro colectivo que, quieras que no va a estar contento. Cuando a los vecinos de Malilla, te voy a poner un caso concreto que te puedo poner muchos más, se les promete en 2015 que se va a poner en marcha su ambulatorio y que todo se va a llevar a cabo y que no va a haber problema, y que en esta legislatura van a tener un ambulatorio nuevo, porque ahora mismo en el que están son 30 y tantas mil personas de censo y están atendidas de manera precaria, y hay un solar dispuesto para ello, y se les dice que esto es cuestión de un año, y aparece en noviembre del 17, noviembre del 17, el alcalde Joan Ribó, que cuando los vecinos se van a manifestar les dicen que en diciembre se van a llevar a cabo los plazos y la cesión del solar para que la Generalitat empiece con las obras, y resulta que llegamos al mes de mayo del 18 y este grupo municipal tiene que llevar al pleno del ayuntamiento una moción para que de una vez se sepa qué pasa con el solar, o el solar, la Generalitat dice que no lo recibe si no se hace todavía todo el tema jurídico que queda patrimonial con el solar, y que todavía no ha sido recepcionado en su condición de solar y por lo tanto no puede obrar. Ya han pasado 6 meses de la promesa del alcalde. ¿Cómo crees que están los vecinos de Malilla? Evidentemente, gobernar tiene unas complicaciones. Primero, que hay colectivos que tienen unas expectativas que esperan de ti. Vale. Segundo, que al final hay problemas o decisiones que pueden beneficiar a algunos y perjudicar a otros. Pero para eso tienes que estar capacitado. Primero, para dialogar. Y este gobierno tiene 2 cosas. Municipal tiene 2 cosas muy importantes. Es un gobierno que está atascando y haciendo incómoda a la ciudad, por una parte, y que no está apostando por el diálogo. Luego, si eres capaz de esto,
Si eres capaz de no generar problemas donde no los hay, y luego aparte dialogas, y algunas cosas no te salen bien, o algunos colectivos están enfadados porque no has llegado a tiempo, porque tus planes igual se han demorado por los plazos igual de la administración, eres capaz de poderlo explicar. El problema, cuando previamente has atascado tú la ciudad, has generado una ciudad más incómoda, y encima estás creando una ciudad donde no es abierta, donde no está abierta al diálogo. Imagínate cualquier proyecto de inversión de cualquier ámbito, ¿eh? En la calle tal hay que reestructurar aceras, o hay que hacer un cambio de no sé qué, ¿vale? Cualquier proyecto de inversión en cualquier ámbito urbanístico, de movilidad, etcétera. Hay fases que dependen de ti. Al final, abrir el expediente, sacar, en este caso, hacer el proyecto, redactar el proyecto, sacar de licitación el proyecto, la obra y la dirección de este caso de obra, y luego la ejecución. Hay unos plazos administrativos, de acuerdo, pero si estás encima de los ámbitos o áreas correspondientes, pues esos plazos, dentro de que no son cortos, se pueden por lo menos controlar. Y luego ya, una vez se pone en marcha y se licita y sale a concurso, y alguien, en este caso, gana el concurso y se ponen en marcha las obras, también el control de las obras y el hecho de que se ejecuten en condiciones también se puede controlar, y si no, incluso se puede agilizar si ves que en un momento dado el tema se retrasa. La parte más administrativa, previa al concurso, tiene unos plazos, y quizás muchas veces pues hay que atender a los mismos y a las condiciones normativas de los mismos. La parte de ejecución ya depende de tu control. En ambos casos no puedes perder el control. ¿Cuál es el problema? Y te he puesto un ejemplo de cualquier proyecto de inversión. ¿Cuál es el problema aquí en el Ayuntamiento de Valencia? ¿Qué notamos? O que noto yo como concejal de Ciudadanos y que nota mi equipo. Que no hay coordinación. Cuando se trabaja con veintitantas delegaciones, que son todas reinos de taifas, y apenas, aun siendo del mismo ámbito o color de partido, ya les cuesta comunicarse, si son del otro ámbito o color de partido en un tripartito, también les cuesta también comunicarse, ¿vale? Y cuando se cruzan entre todas es un galimatías, una auténtica torre de Babel. Lo más normal es que los plazos mínimos se acaben demorando. Yo lo que noto es que falta una coordinación general en el ayuntamiento. Desde mi experiencia, ya no solo como político, ya como proveniente del mundo empresarial, público y privado, de mis años de experiencia por el mundo, yo noto que aquí lo que falta es coordinación, ante todo. Igual voluntad no, pero coordinación sí. Y luego ya lo que es un chiste de colmos es cuando llegas a un responsable que se autodenomina coordinador de algo y le pregunta por los proyectos y dice que cada ámbito responderá a los mismos. Dice, pues entonces no eres coordinador. Eres todo menos coordinador. Eres, si quieres, te has autodenominado coordinador, pero si yo te pregunto cómo va tal proyecto y me dices que eso depende de cada ámbito, pero que tú simplemente coordinas desde el punto de vista de que tienes una web donde se informa, eso para mí no es coordinación. Eso como mucho es, eres la responsable de información, pero no de coordinación. De coordinación es, oye, ¿qué pasa con este proyecto que está demorando? No, está en plazo administrativo, vale. ¿Cómo se puede hacer para que el plazo administrativo esté dentro de todos los canales legales al máximo, en este caso al mínimo? Pues está, dice, vale, ¿y la ejecución cómo va? Y tienes un reporting de la ejecución, tienes un control de la situación. Si no, lo que pasa es que hay muchos proyectos en el limbo y que ya dependes de la voluntad de cada uno y de sus posibilidades de coordinación o autocoordinación para que algunas cosas, y se va viendo en algunos ámbitos o áreas, que funcionan mejor que otros. Los movimientos sociales tienen que estar. A ver, en un mundo perfecto, si no hubiera reivindicaciones, que no hay problemas. Al final, en un mundo imperfecto con el que vivimos, los movimientos sociales y los movimientos de reivindicación tienen que estar. Porque al final, tu fuerza como ciudadano, cuando estuvo solo, no se escucha. La fuerza de muchos ciudadanos juntos, al final, desde el punto de vista de la asociación de personas, se oye más. Y por lo tanto, tienen que estar, y es justo que estén, porque se están reivindicando siempre algo que entienden los colectivos que es justo. Los partidos políticos tenemos que estar para escuchar, para empatizar, para entender el problema, para matizar lo que haya que matizar desde la perspectiva de cada partido, porque si no todos seríamos lo mismo, y para intentar ayudar a hacer, pues ya digo, una vida más fácil, más justa, más solidaria y mejor. Y esa es la clave. Que en algunos casos podremos ayudar más o podremos ayudar menos en función del tema que sea, o podemos estar más afortunados o no, pero la sociedad está compuesta por personas que a veces podemos acertar, o a veces podemos, intentando hacer las cosas bien, no acertar.
Nuestra relación con los movimientos asociativos de reivindicación anteriores al 15M, posteriores al 15M, derivados de la crisis, derivados de los problemas de los barrios o los propios históricos de la ciudad de Valencia, yo creo que todo el mundo ha sido bien atendido, a todo el mundo se le ha escuchado, a todo el mundo hemos empatizado con ellos y a todo el mundo se le ha propuesto nuestras soluciones desde nuestra perspectiva, o hemos sido capaces de consensuar soluciones. Y hemos llevado, insisto, tanto al Pleno como a comisiones, ya casi 400 iniciativas, lo cual te dice que hemos tenido una actividad muy viva en ese aspecto.